Bueno, ayer la noticia estaba vinculada con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza, que dispuso el cupo laboral travesti, transexual y transgénero en la planta de su personal. De esta manera empezamos a andar este camino que está vinculado con este cambio en la legislación de nuestro país. Para hablar de este tema tenemos en línea a la abogada Carolina Yaqui. Carolina, Claudia Durán, Matías Heck, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos preguntarte a vos cuál es la opinión que te merece en esto que sin duda es un avance y en qué más debemos avanzar, porque digo, ya se aplica, se debe aplicar, pero nosotros queremos que se avance, digo, ¿no? Ese es el objetivo número uno. Obvio, ese es el objetivo. Primero, para destacar algo, esta resolución que dicta el procurador de la Corte, el doctor Alejandro Goulet, hay que hacer una consideración. En el caso de la Corte, la procuración está en manos de una sola persona. En cambio, la Corte es una decisión entre varios jueces de Corte para poder dictar o aprobar una acordada. En cambio, el Ministerio Público Fiscal dicta resoluciones y entonces esto es un acto que queda en potestad de una sola persona. ¿Por qué digo esto? Porque la ley nacional todavía no tiene número, o sea que no tenemos una ley nacional que todavía nos esté obligando al cupo trans, como se dice. Sí existe un decreto nacional del año 20, o sea el año pasado, que autorizaba esto del cupo trans. Pero más importante que todo esto, y lo detalla la resolución del procurador, es que existen tratados internacionales donde nos comprometimos a esto, como estados, nos comprometimos a cumplir con esto. Sí. O sea, que lo importante de esta resolución es que evidentemente en la Procuración se pusieron a estudiar las normativas y se dieron cuenta que esto lo podrían haber hecho antes. Y que esto se llama perspectiva. Esto significa analizar con perspectiva las normas que tenemos, que muchas veces nos olvidamos los tratados que firmamos y solo estamos en la ordenanza de la municipalidad o en el poder legislativo. Fíjense que esto que hizo el procurador ayer lo podría hacer cada intendente de cada municipio, lo podría hacer el director de irrigación, el director de vialidad, lo podrían hacer con una resolución. Claro. Entonces, lo importante como paso es la apertura de cabeza, que digo yo. Sí. O sea, esto abre cabeza y muestra que hay un montón de cosas que se pueden hacer y no estar esperando que alguien venga a ordenártela, porque ya digamos, como país nos comprometimos a hacerlo a nivel internacional y lo trajimos como tratados internacionales a nuestro país. Punto primero, creo que más o menos cierra la primer parte de tu pregunta. Eso yo creo que es importante. Otra cosa para aquellos que a veces critican este tipo de cosas. Si esto surge es porque hay, digamos, la sociedad como sociedad nos olvidamos de una parte de la sociedad. A ver, te voy a dar un ejemplo que esto siempre es muy discutido. El 30% de cupo para las mujeres en los cargos legislativos, aquellos países que aplicaron el 30% a los 3 o 4 años, se determinó que un 27% de mujeres estaban en los cargos. Los que aplicaron el 50%, porque hay países que han aplicado el 50%, se determinó que al paso de 3 o 4 años el 46, 47% de los cargos estaban ocupados por mujeres. Pero en aquellos países que no se aplicó ninguna norma, solo el 3% de los cargos legislativos ocupados por mujeres. Esto nos tiene que llevar a repensar que evidentemente se necesitó una legislación para buscar la equidad. Sí. O sea, tenemos que empezar a utilizar más la palabra equidad y junto a igualdad, pero poner la palabra equidad. Fíjense que en la resolución del Ministerio Público dice que van a abrir la inscripción para el 2 de agosto, que se van a hacer capacitaciones y se va a tomar examen para cubrir los cargos que se necesiten. O sea, que no es que ingresa por la condición solamente. Claro. Ingresa por condición y por cualidades particulares que debe tener ese o esa aspirante. ¿Estamos? Sí. Carolina... Esto para aquellos que son críticos del sistema, o sea,
Sí. Si no hay participación de este colectivo, que a lo mejor para alguna gente le suena mal que utilicemos el término colectivo, pero para este sector de la sociedad, si no hay participación, no existe esa participación, hay que dársela. Y este es un buen instrumento. Carolina, bueno, repasamos que estamos hablando con Carolina Yaqui, abogada, con quien estamos analizando esto que, bueno, de paso te contamos, esto lo debes saber, hoy el presidente va a estar promulgando la ley de empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros. Separar las cosas, porque cuando se hablaba de la legislación nacional, obviamente esto del cupo laboral trans, en el caso de la Administración Pública Nacional, era un gran avance, pero es como decías vos, tenemos la facultad de hacerlo, no hace falta una ley para seguir los tratados internacionales, y estaría bueno que como gesto nos sumemos, ¿no?, en otras áreas, en las distintas provincias que componen la Argentina. Exacto, por supuesto. Esto, digamos, yo... felicitación al procurador, chapó, sí. Lo felicito, y el equipo que él tenga a su lado, porque advirtieron esto, vieron que era posible, no necesitaban esperar que se promulgara la ley. Tal cual. Lo cual a mí de una manera me satisface, porque digo, bueno, estamos aprendiendo. Carolina, ¿cómo es el ambiente? En toda la sociedad, y aprendamos a resolver los problemas sin que venga el papá de Buenos Aires a resolvernos el problema. Tal cual. Te quería hacer una pregunta, porque el otro día, con respecto al tema de la celebración del Día del Orgullo, había salido una nota de un abogado de Mendoza de renombre que hablaba de que realmente su condición, él es gay, había dicho que él lo había condicionado mucho en el ámbito laboral, digo, digamos en el ámbito judicial específicamente. ¿Cómo es esa situación? ¿Hay mucha discriminación? ¿Tenemos que avanzar, capacitar en ese tema? Todavía nos falta mucho. Lo que el colega expresó, que él aparte es funcionario, está dentro del Poder Judicial, lo que él expresó es una realidad, o sea, aunque la sociedad mayoritariamente ha cambiado, y esto no es solo en Argentina, lo vemos en el mundo, hemos visto lo que ha pasado en España, la movilización social frente al atroz, crimen de odio de este muchacho. Esta movilización de la sociedad demuestra que el mundo como sociedad en eso ha cambiado, pero que siguen estando esos Mickey Vainilla, le digo yo. Disculpen, los que no conocen los personajes de Capusotto, un personaje que muestra ese personaje homofóbico, discriminador, bueno, eso existe, y existe también en nuestro Poder Judicial, y existe en la sociedad. Eso lamentablemente es algo que todavía va a haber que remarlo y mucho, pero bueno, todas estas normas y estos avances amplían derechos y de alguna manera van dejando en solitario a estos inadaptados, porque no hay otra forma, porque estar fijándose en el otro y no preocupándose por el uno es todo un tema. ¿Viste? Es todo un tema. La vida es una sola, cada uno hay que aprender a vivirla, y aprendan a vivir la vida de uno, no la vida de los otros, porque la vida de los otros cada uno la tiene que hacer, nada más. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Carolina Yaqui, abogada, referente de los temas de violencia de género aquí en la provincia de Mendoza, hablando con nosotros aquí en Radio News.